Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a Nicolás Céspedes y Héctor Maturana. ¿Cómo están? Bien, Muy bien, por bien, acá. Gracias. igualmente, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, el día de hoy, cómo no conversar del anuncio de ayer. 6% aumento de manera gradual de la mano del empleador a un fondo colectivo, pensiones. Vamos a tratar de entender un poquito más qué es lo que hay detrás de esto, de este anuncio que recién pasó y ver qué tan buena es la idea, ¿o no? ¿Quién quiere partir con los dardos hoy? A ver, primero la necesidad existe. Efectivamente, las pensiones, como están diseñadas, el modelo de origen, ese 10% no alcanza. Yo creo que eso está fuera de discusión. El punto es la mecánica de solución. O sea, hay un cóctel hoy día medio complejo. Es el 6%, la reducción de jornada laboral y además tenemos el efecto de la tributaria. Ese cóctel, si es mal administrado o mal revuelto en la coctelera, puede ser nefasto para la economía. O sea, hay que buscar la forma de que esta múltiples factores que afectan a la mediana y pequeña o todas las empresas en general pueda no afectar el crecimiento del país. Pero concordemos sí que hace falta mejorar. Si tú quieres tener buenas pensiones, hay que tener más plata en la maquinita. Ahora, ¿cómo se hace el instrumento o cómo es la maquinita que va a generar este cambio? Ese es el punto en discusión. Y perdón, 6% cuentas generales, cuentas individuales, una segunda frente de discusión. Hay mucha discusión al respecto, muchas preguntas. Eh, es complejo, ¿ah? Mira, yo quiero poner dos puntos de vista. Uno tiene que ver con esta coctelera que tú dices, que efectivamente, dar un dato, ayer salió un estudio de la Universidad de Talca respecto al ámbito de la construcción. ¿Por qué hablo del ámbito de la construcción? Porque ahí hay bastante trabajo, digamos, y hay bastantes personas que van a recibir más de un 6%, entonces muchas lucas que están dirigidas a esa zona. Eh, y efectivamente, solamente el primer semestre de este año quebraron 110 constructoras. Entonces, si las empresas empiezan a quebrar y la gente empieza a quedar sin trabajo, no tiene mucho sentido cargar la mata con un 6% al empleador. Entonces, hay un equilibrio. Yo no sé si ese 6% está en el equilibrio, no sé si será un 2 ahora y un 4 del Estado, en cuánto tiempo va a ser gradual. Hay un tema ahí bien peligroso con romper ese equilibrio entre empresa y empleador. Eso hay que tener mucho cuidado porque va a afectar la economía de manera brutal. Y lo segundo es un tema conceptual. Yo no sé si con un 6%, supongamos que el modelo que explicaba la otra vez la ministra en la televisión funciona. Y hoy día en vez de 250 llegamos a 400. Supongamos que llegamos a 500.000. ¿Sí? Si un abuelito hoy día tiene 500.000 pesos en vez de 250, pero resulta que la pastilla para la presión que valía 2.000, hoy día vale 20.000, no sacamos nada con seguir subiendo las pensiones. Entonces, ¿cuál es la idea de subir una pensión? La idea es que con lo que hoy día hay de pensión, esa persona no puede vivir o puede vivir en condiciones muy malas. Entonces, si nosotros queremos que esa persona viva en condiciones buenas, lo que hay que hacer es otro ejercicio. Hay que hacer un cálculo de la vida de esa persona y ver cuáles son las cosas que efectivamente le quitan lucas. ¿Será el transporte? ¿Serán los remedios? ¿Será la luz, el agua? ¿Qué será? Las contribuciones. Entonces, hay varios factores más que pueden favorecer la vida de las personas de tercera edad, que le pueden efectivamente bajar su costo de vida, independientemente del aumento de la pensión. Entonces, hay que ponerse como un objetivo a cumplir. Yo creo que aquí lo que se está haciendo es, mira, estamos mal, subamos un poco. ¿Cómo subimos ese poco? Subamos un 6. ¿A cargo de quién? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? Hay como una discusión de que hay que subir, pero no veo el concepto final de la calidad de vida de esa persona, porque en el fondo la pensión es para eso. Y si uno se fija en la gran mayoría, pero en la gran mayoría de los parlamentarios, hay algunos que están bien longevos, ellos tienen todo su sueldo metido, ¿adivinen dónde? En los fondos de la AFP. Cuando ellos van de nuevo a candidato y uno puede revisar sus lucas, digamos, hay unos que tienen 300, 400 millones de pesos en fondos de la AFP. Hay unos que tienen 40 propiedades. Entonces, la gente que hoy día legisla no vive de la pensión, no vive de la pensión para la cual está legislando. Entonces,
Ahí yo creo que hay un concepto bastante erróneo de cómo estructurar una pensión futura. Lo mismo me ocurre con el sueldo básico, por ejemplo. El sueldo base es pelea por acá, pelea por allá, sube 3.000 pesos. Pelea por allá, pelea por acá, sube 10.000 pesos. Oye, debería haber una ecuación que calcule el costo de la vida, la benzina, el combustible, los remedios, y ese sueldo base ir superando la línea de la pobreza de manera que las personas puedan ir surgiendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, conceptualmente, yo encuentro que hay un error en lo que se está construyendo, pero sí, socialmente, obviamente, hay una necesidad que hay que resolver. Entonces, creo que el problema le está quedando grande a los parlamentarios como para que el país avance un poquito más rápido, digamos. Yo te quiero dar un tema más. Nuestra masa laboral, esto es un dato INE, tú lo puedes ver en la página del INE, revisarlo, la encuesta de la gente que te la encuesta del trabajo, casi el 30% trabaja pero sin contrato, o sea, está precarizado. Es decir, esa persona nunca está imponiendo. Es decir, en el futuro es carga. Pregunta, ¿esa persona por qué se va a contratar o a imponer si no le suma nada? O ya está acostumbrado. O no puede, ya puede que no puede tampoco, si también pasa no se puede. Entonces, de cada 3 trabajadores hay uno que no tiene imposiciones o no está aportando sistema. Entonces, de alguna forma hay que pensar que en el futuro, en 20, 30, 40 años más, nosotros, sociedad, debemos también preocuparnos de él, de que su vejez sea digna. Entonces, claro, tenemos lo que tú acabas de explicar muy bien, Nicolás, esta es una muy buena explicación del contexto, de la visión social, digamos, ¿cierto? De lo que uno debiera hacer. Y también está el factor, lo que está ocurriendo es gente que no está contratada por lo que sea. Los factores económicos, dijiste muy bien, exactamente, el tema económico está súper complejo y no es un tema que uno sea caprichoso. Son datos económicos, datos país y datos mundo, que hacen que nuestro horizonte sea bastante más oscuro de lo que quisiéramos todos. Y además está el factor político, porque nunca olvidemos que empieza el transar, porque el año 23 es un año antes de elecciones municipales. Entonces, va a ser un año donde yo voy a querer lucir, tú te vas a querer lucir, yo te quito que tú luzcas, porque empezamos ya a ver los primeros precandidatos a alcalde o lo que sea. ¿Sí? El 24 son elecciones de municipales, entonces empiezan movimientos políticos. Y recuerda que vienen varios partidos depreciados. Se depreció la ADC, está muy depreciada, y bueno, ya la ADC ya casi no existe. Entonces, es urgente que estos precandidatos empiecen, o los que están en sus cargos, a moverse, a mostrarse, pero mostrar qué. Y por eso, cuidado que lo que se empieza a decidir el año 23, porque toda esta discusión va a ser el 23, no va a ser ahora, va a ser el 23, con mucha pasión, porque estamos viendo la elección del 24. Entonces, ese factor también me preocupa harto más también, porque se pierde la racionalidad en función de una bandera política y de sacar el voto para el 2024. Sí, va a ser un año bien, bien populista. Oye, estaba revisando el, el discurso del presidente, ¿eh? Me llama la atención esta frase que señala, que dice, en Chile el 72% de las personas tienen, perdón, de las pensiones son inferiores al salario mínimo y uno de cada 4 jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza. Eso va muy en la línea con lo que tú conversabas, Nico, de hacernos cargo del diagnóstico. Y después dice, esto ocurre al mismo tiempo que las AFP perciben tremendas utilidades, aunque los resultados y la rentabilidad de los fondos sean negativos. Eso junta las dos cosas dentro de... ¿Qué te parece esa frase, Nico? Perdón que me ría de la frase del presidente, yo no soy quien para reírme de eso, pero en lo personal me parece ridículo. Porque si él no es capaz, con su gobierno, de resolver este problema, ¿quién lo va a hacer? ¿Hacer a Juanita? No se puede, o sea, hay un diagnóstico que está claro y hay un reclamo por parte de la frase que dice, no, la AFP. Bueno, entonces, solucionémoslo de la siguiente manera. Me doy un ejemplo que podría parecer absurdo, pero cuando llegó la concesión a Chile se hacía. Cuando se hicieron las concesiones de las carreteras, por ejemplo, lo que había en costo de una concesión para pagar peaje, había una cierta utilidad en el tiempo donde la concesión recuperaba su dinero. Si la concesión tenía una utilidad sobre un margen, ese extra se repartía entre la concesión y el Estado. ¿Ya? Eso en algún momento, creo que fue en el mandato del presidente Lago, se eliminó. Y las concesiones no tienen techo de utilidad. O
sea, las concesiones pueden ganar 10, 20, 30, 100 millones de lo que tú quieras. Ese es un ejercicio que sería bastante práctico hacer con todas estas empresas que ocupan capital social. El capital social me refiero a las lucas que pone cada uno de los humanos obligadamente por ley, que son las AFP. Entonces, si el Estado dice, si el gobierno dice la AFP gana mucho dinero, bueno, siéntese con la AFP, conversen cuánto es la utilidad máxima libre a ganar y el resto que se reparta entre la AFP y el Estado y tienen plata que ingresa sin cargarle la mata a los chilenos. Entonces, puede haber una utilidad máxima, ya, supongamos que la AFP ganen hasta el 200%. Ya, pero si ya ganan el 300, el próximo 100 que se divide entre el Estado. O sea, hay una ecuación que se puede hacer con todo lo que tiene que ver con concesiones del Estado, carretera, todo el sistema público, digamos, donde se ocupan plata de los chilenos. Hay una forma, que no sé si será la óptima o no, pero hay una forma que en un principio se pensaba hacer, que después se liberó para que llegara más inversión, obviamente, que se puede recolectar dinero, que no puede estar a la mata carga de los empleadores o del 6% o de impuestos. Es una forma de poder resolver y recolectar. El Estado tiene herramientas, tiene la posibilidad de sentarse, pero, como decía Héctor, hay un tema político ideológico. Cuidado con eso. El concepto es eliminar las AFP, no es mejorarlas. El concepto es eliminar la pensión garantizada al adulto mayor. Ahora le cambian el nombre, la PGA, PGT, PG. Le van a cambiar el nombre, pero es lo mismo. Lo que está detrás es un concepto de mejorar la calidad de vida de las personas y tiene que ser completa fiscal. Entonces, ¿cómo recuperamos esa plata? Hay varias formas. Por eso cuando el presidente dice, oye, el pueblo está pobre y los ricos siguen siendo más ricos, es como, ¿de qué me estoy hablando? Si todos sabemos que eso siempre va a ser, o sea, de la Roma hasta Grecia, hagamos algo estructuralmente bien pensado de manera inteligente, donde todos podamos aportar de cierta forma para que el país salte al desarrollo y eliminemos el día de la pobreza. Pero, nuevamente, lo que dijo Nico, y lo sigo. Hay dos modelos que hay en discusión. Es, ¿quién administra el negocio? Uno, ¿es el Estado o es un privado? Cuando es el Estado, es impuesto puro y duro. Y tú, todo lo que tú generas, tú pagas impuestos y financias todo. Y el otro modelo es que un privado, vía concesión o vía una AFP, otro modelo, administra tus fondos o construye, ¿cierto? Pero en ambos casos, siempre lo tiene que pagar. Si no existe nada gratis, no nos engañemos, porque eso es una mentira. O sea, ¿qué mentira más grande dice? No, si salud gratis, no existe salud gratis. La salud la financiamos entre todos chilenos en la medida de lo que uno genera para que haya salud para todos, ¿cierto? O en el caso de la AFP, uno financia, ¿cierto? Uno financia su futura jubilación. Las carreteras, uno paga el peaje o el Estado tiene que construir los impuestos que uno también pagó. Entonces, el punto relevante es quién administra, o el Estado o el privado. Y finalmente, como dice Nico, de hace 23 siglos, acá está, los filósofos griegos discutían de la polis y el tema del individuo, es lo mismo, o sea, hoy día la misma discusión. ¿Cómo generamos hoy día una buena calidad de vida a los que estamos, o sea, a la gente hoy y a los futuros mayores? Y a los mayores también que están pasando hoy día, sí. Lo que sí, el diagnóstico del presidente, que todos lo conocemos, que es duro, es el 72%, 70% ¿cierto? Está bajo la pobreza de los adultos mayores, con lo que perciben. Exactamente, eso es cierto. Pero hagámonos cargo y entendamos que va a costar plata. El tema es que el mecanismo que se elija no tiene que generar que la economía se ponga más en ralentí. Yo tengo que hacer que la economía empiece a moverse para poder generar recursos. Recordemos que los modelos son muy duros con el mercado, digo mercado, que mercado es palabra odiada, pero así es. Pasa lo que vimos en Venezuela o en Argentina, cuando empieza a contraerse la inversión privada, no hay trabajo, se complica, si Argentina la está pasando re mal. Venezuela está el ejemplo desgastado, pero Argentina es un ejemplo que está más al lado nuestro y lo estamos mirando siempre, como nosotros a nuestros vecinos, un país inmensamente rico, bajo malas administraciones, perdón, los argentinos, lo conozco bien porque yo trabajo con muchas empresas argentinas, ellos lo han pasado bastante mal, donde el privado se niega a crecer, se niega a invertir y trata de ganar tiempo esperando que haya un cambio de gobierno, porque no le cree al modelo. Entonces, nosotros tenemos que hoy día, ojalá que lo que se logre generar esté ajeno, como digo con Nico, ambos discutíamos, de la política,
de los dogmas y se logra un modelo que genere eso, es pensando en las personas y buscando que la economía pueda generar los recursos, porque finalmente o es el privado o es el Estado, pero nosotros entre todos pagamos. Y la otra pregunta que está, que es la tributaria, porque la tributaria, ¿qué dice la tributaria? Es, ¿tú ganas más, pagas más? ¿O cuánto más pagas? Entonces, esa discusión es muy técnica, pero empresa grande, empresa chica, qué tipo de impuestos, cómo te afecta. Entonces, la tributaria va a hablar de distribución de la carga impositiva a las empresas o a los privados. Y esa discusión es muy importante, porque ahí puede ralentizar o agilizar el mercado. Pero cuidado, porque si te pasas de rosca, puedes generar más daño que beneficios. Oye, yo creo que ya me queda claro más o menos el diagnóstico que tienen ustedes dos respecto a esta reforma de pensiones, que no les gustó, sobre todo en cuanto al mecanismo. En lo personal, encuentro que es bastante complejo. Se señala bastante que uno va a poder tomar decisiones de dónde tú quieres los fondos, un montón de decisiones que se supone que tú puedes tener, pero yo lo veo demasiado complejo para poder entenderlo y después para poder tomar efectivamente esas decisiones que supuestamente uno va a poder entender y decidir en primera instancia. Segundo, hay varias cosas que están cambiando respecto a esta reforma de pensiones y no sé cuál es el sentido de complejizarla más si es bastante simple. Dice que la PGU, que es algo que ya quedó en el gobierno de Piñera, que para recordemos nuestros auditores, actualmente el 90% de la población a partir de agosto, de los que están jubilados, ya pueden acogerse a la PGU y aumentar su fondo de pensión en 180.000 pesos más. Se supone que la idea es que eso vaya aumentando a 250, es lo que se propone en esta reforma de pensiones. A mí eso me parece correcto, que efectivamente haya un fondo em, de como que antes era el pilar solidario, pero la diferencia es que el pilar solidario solamente estaba para personas que se le habían acabado los fondos finalmente. Esto viene a complementar lo que tú ya tienes como una pensión mixta. Y aquí ya estamos hablando de un sistema mixto en el cual uno tiene su propia fuente de ahorro, obligatoria, sí, eso es cierto, pero tu propia fuente de ahorro para pensiones, más este fondo mixto. Y aquí lo que se agrega dentro de la reforma de pensiones es además un 6% que efectivamente se estaba conversando dentro del gobierno del presidente Piñera, porque como bien decía Nicolás, no alcanza con el 10% del ahorro personal, ni tampoco estaríamos alcanzando con esta línea base de 250.000 pesos más para superar la pobreza, con lo que nosotros somos capaces de ahorrar con nuestros propios fondos. Entonces, si sumamos esos dos, que si solamente eso, o sea, si llegáramos a los 250, porque da el presidente un ejemplo, ¿ah? En su, mm, en su discurso, habla que una persona actualmente que ha trabajado toda su vida ganando 400.000 pesos, hoy recibe una pensión de 257 y 268.000 pesos respectivamente, dependiendo si es hombre o mujer, ¿ya? Si a eso le sumamos los 180.000, estarían alrededor de los 390, lo que reciben al día de hoy. Si solamente subiéramos la PGU, ya estaríamos dando 700.000 pesos más. O sea, sería 460.000. Si es que los números no me fallan, como a la ministra vocera de gobierno. Eh, pero tomando el ejemplo que da el presidente. Solo con eso ya hemos subido un montón. Acá lo que dice él es que con todo este entuerto que se está armando, llegaríamos a una pensión de 390.000. O sea, de los 360 subiste, con todo el enredo que están haciendo, solamente 30.000 pesos más. Y eso, y todo este enredo, ¿qué significa? Que hay un 6% de mano directo de la empresa, donde estás creando cuentas nocionales, donde además estás creando un seguro de pensiones también, que significa que cuando tú no puedas trabajar y tengas una laguna, este seguro va a entrar a cubrir esos meses que tú no estás imponiendo. Y eh, creando toda una institucionalidad nueva que va a entrar a cubrir esos montos. Entonces, todo esto nos va a costar de nuestro bolsillo, porque ¿de dónde van a salir los fondos para poder pagar a las personas que se van a hacer cargo de esos 6%? Porque no estarían yendo a una AFP.
estarían yendo a otra cotización, a otra empresa. Y eso también alguien lo tiene que pagar si nadie, nada es gratis aquí. Entonces, en vez de pagar eso, yo lo destinaría directamente y le estoy casi segura que podríamos sacar esos 30.000 pesos extra en hacerlo. Segundo, hay otra cosa que me parece sumamente interesante y es que ya no vas a poder tener tu retiro programado. O sea, aunque tuviésemos esta pensión garantizada universal, que a ti se te acabaran tus fondos individuales, tú podrías seguir optando a la pensión garantizada universal, o sea, quedarte con el mínimo mínimo que sería eventualmente 250.000 pesos. Ahora habría una pensión vitalicia, pero heredable. Y ahí ya me enredé porque no sé cómo lo quieren hacer. Pero te dicen que tú vas a tener más por el hecho de ser mujer, pero tienes un problema, porque por ser mujer tú recibes menos porque vives más tiempo. Entonces, hay muchos factores que están metidos dentro de esta propuesta de ley que en realidad son sumamente complejos, que en primera instancia, porque esta noticia recién salió ayer, sin duda tiene que pasar por el Congreso todavía para que podamos entrar en la discusión legislativa propiamente tal, pero yo veo que entregaron algo sumamente complejo que está tratando de meter una ideología detrás, efectivamente, como dice Nicolás, a través de estas cuentas nacionales, siendo que ya por el solo hecho de tener la pensión garantizada universal, estamos entrando a suplir esas otras deficiencias porque está por medio de impuestos generales. O sea, todos estamos contribuyendo ahí y por lo tanto entre todos estaríamos subiendo ese mínimo que, que es el principal problema. Entonces, ahí ya está el tema de solidaridad intergeneracional, entre sexo y un montón de cosas metido ahí. Entonces, habría que subir ahí nomás y no enredarnos en todo lo otro. ¿No creen ustedes? Es que eso es lo complejo que tiene el sistema, que mientras más te ponía la perdiz, digamos, menos reclamas porque no entiendes. O sea, te doy un caso, pero clarísimo, clarísimo. Las ISAPRES. Cuando yo voy al ISAPRE, o sea, de partida, el plan que tengo yo de ISAPRE me subió del 6% a 7,2, algo así. Me subió como un 2,5%. Llegué a mi hija la otra vez en la clínica, pagaba un bono de 4.000 pesos y pagué 15. No sé qué pasó, a qué le reclamo, no tengo idea. Y además, no sé cuánto me cubre, porque yo que estoy en Colmena, lo que dice mi plan es, cubre 0,3% arancel Colmena. Y me dice, ¿qué es el arancel Colmena? Chuta, cada ISAPRE tiene una moneda propia donde se traspasa el peso en UF y la UF es arancel. Entonces, claro, un enredo, la gente no entiende nada. Tú vayas al ISAPRE a pedir la tabla de conversión y te dice, ahí está, y te pasan un libro de este porte que no tenéis 2 horas para leerlo en la sucursal, porque no está tampoco de manera digital, yo la he pedido. Entonces, horrible, po. Si lo que nosotros queremos es que los ciudadanos tengan más simpleza, ¿sí? Si es tan lógico. Y además que, ¿quién se hace cargo del déficit? Imagínense, yo tengo una empresa y tengo 40 trabajadores que les pago 2 millones de pesos cada uno. Todas profesionales, con máster, una gran empresa. Y tengo que pagar el 6% extra. Y yo les digo a mis trabajadores, ¿saben qué? Les voy a bajar el sueldo base, imponible. Les voy a dar un bono mayor de almuerzo y les voy a pagar el 6% extra, pero les voy a pagar el 6% de 1,8 millón, no de 2 millones, porque los otros 200.000 van a ir como bono. Entonces, al final, lo que va a pasar es que efectivamente se va a pagar el 6% por la parte de la empresa, pero en cuanto a cantidad de dinero va a ser menos. Entonces, ¿quién va a evitar esa práctica, por ejemplo? ¿Quién se va a hacer cargo de ese déficit? ¿Qué va a pasar cuando digan, oye, no estamos juntando lo que pensamos que vamos a juntar? Otro impuesto, y de nuevo nosotros vamos a tener que pagar. Entonces, efectivamente, hay cosas que resolver en el sistema de hoy día. ¿La AFP tiene utilidades? Sí, tremenda. ¿Se puede controlar? Sí, se puede llegar a un acuerdo para tener un control. Se puede aumentar la tasa de bajar de la tabla de los 120 años a 100 años, también. ¿Se puede poner 1 millón de pesos por cada chileno cuando nace? Sí, también puede ser una perfecta idea. Hay millones de formas de hacerlo. Menos este complejo escenario que nos están mostrando que es, pero inentendible por todos. Oye, Increíble. ni la ministra lo entendió, ¿ah? Porque no puedo explicarlo. Sí, claro. Oye, ¿puedo un breve mensaje? Porque yo sé que queda un minutito, por favor, Rocío. Atento a esta noticia. Va a asumir Ricardo Mehues como presidente de la CPC. ¿Ya? ¿Quién es Ricardo Mehues? Dato importante. Presidente de la Cámara de Comercio Nacional. El foco, porque estaba sutil, estaba sutil, ¿cierto? Gran empresario,
CPC, hoy día va a entrar MEPUES, Cámara de Comercio, seguridad tributaria, laboral, es distinto. Va a ser otro actor en la mesa que va a pedir otras cosas. Atento, presidente Boric, que va a tener un actor al otro lado de la mesa que es distinto. Dato, breve. Ricardo Mepues, atento a esa jugada. Más cercano a lo común, se supone. Exactamente. Le vamos a mandar este podcast entonces al presidente para que tenga la atención ahí que Héctor le está mandando. Y a todos nuestros auditores les damos las gracias y sin duda este tema lo vamos a seguir comentando durante un largo rato. Muchas gracias Nico, muchas gracias Héctor y a todos los que se sumaron. Nos vemos otro día en Muchas gracias. Mañana Chao. Política Chao. Podcast. Chao, chao.